Vamos a pensar juntos todo el proceso para resolver, hacer un programa que resuelva algo, ¿está bien? Entonces, yo suelo usar el bloc de notas para simular siempre lo que yo quiero que mi programa haga. En este caso yo quiero hacerme un programita, hagamos de cuenta que estamos yendo a la escuela y que cada materia me toman 3 exámenes. Y si en el promedio de esos 3 exámenes tengo más de 7, ya sé que aprobé y si no, bueno, la tengo que recursar. De momento, como no puedo hacer comparaciones, porque eso todavía no se los expliqué, lo que me interesa que haga es que me saque el promedio. Entonces, mi programa tendría que tener más o menos la siguiente lógica. Tendría que decirme programa para calcular el promedio de 3 notas. Tendría que decirme cuál es la primer nota. Después tendría que decirme, acá me tendría que permitir ingresar la primera nota, por ejemplo un 7. ¿Cuál es la segunda nota? Un 6. ¿Y cuál es la tercera nota? Por ejemplo un 9. Y después me tendría que decir, el promedio es, no sé, 7,5 pongamos, no sé cuánto es el promedio. Esto es lo que yo supongo que debería hacer el programa para, por lo menos a nivel interfaz de usuario, para calcularme el promedio. ¿Está bien? Así que ahora lo que quiero que hagamos juntos es que hagamos un programa que haga esto. ¿Está bien? Mm, Antes de seguir con eso, quiero un tema que me olvidé, que es importante, es el siguiente. Vieron que yo definí variables varias veces. A la primera variable que habíamos definido le puse el nombre, porque lo que me iba a guardar era un nombre de una persona. Y después, eh, cuando hice la máquina de sumar, hicimos uno que se llamaba primer número y después segundo número, ¿no? Y yo lo puse así. Primer número y a la otra le puse segundo número. A ver si puedo ampliar un poco esto. Acercar, control más. Ahí está. Esta era la primera variable y esta era la segunda. Fíjense, cuando yo tengo una variable que es una sola palabra, la pongo en minúscula. Esto no es obligatorio, pero hay convenciones que conviene seguir y algunas dependen del lenguaje de programación. En muchos lenguajes como en Python se suele usar así los nombres de variables en minúscula y en vez de poner espacios, no se pueden poner en el medio del nombre de una variable un espacio porque es como que me separa la palabra. Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo pegado. Depende del lenguaje de programación, se suele poner o un guión bajo, por ejemplo nombre usuario, pero Flogorism no me deja poner nombre usuario con este símbolo de guión bajo. Entonces usamos esta otra nomenclatura que es poner la segunda palabra con la primera letra en mayúscula. ¿eh? Entonces nombre usuario sería nombre en minúscula, la U de usuario en mayúscula y el resto en minúscula. Eso es un tema importante. Después, yo Es lo que pues, se llama camel case eso se llama camel case, exactamente. Eh, y el otro snake case o algo así, creo. Snake, sí, exactamente. Pero el nombre no es tan importante. Lo que sí es importante que sean consistentes en la forma en la que declaran las variables. Entonces, si usan camel case o usan snake case, en la que ustedes quieran, pero usen siempre la misma. Y cuando ustedes agarran un proyecto que ya está empezado, que empiezan a laburar en algún lado y
en ese lugar ya tienen programas hechos con con algún estándar, digamos, traten de respetar ese estándar, aunque no sea el que a ustedes más les gusta o el que ustedes quieran, porque lo peor que les puede pasar es entrar en un programa y tener 7 formas de nombrar las variables distintas, porque cuando ustedes se acostumbran a usar una lógica, después ya saben cómo, no se tienen que acordar de memoria exactamente el nombre de la variable. Y tengan en cuenta también que las mayúsculas y las minúsculas en programación suelen ser distintas. Entonces, esta variable, primer número, si yo la pongo con ese nombre, con la n en mayúscula, y yo después en otro lado le digo que me muestre primer número así, en minúsculo, aparte de que es más difícil de leer porque no sé dónde empieza y dónde termina cada uno, esta variable y esta otra son distintas, entonces el programa me va a tirar un error. En muchos lenguajes de programación, hay algunos que no, pero por regla general, mayúscula y minúscula son distintas. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Después, pueden poner números al final. Por ejemplo, esta variable número 1 es válida. Puedo tener número 1, número 2. Lo que no puedo tener es esta que diga un número. No puede empezar con un número el nombre de la variable, pero sí puede tener cualquier número al final. Y otra cosa que no puede tener son símbolos. No puedo ponerle pesos o and o numeral. Ese tipo de cosas en los nombres de las variables no van. Después, por regla general, hay algunos lenguajes de programación que permiten poner ñes y permiten poner acentos, pero no se acostumbra y en muchos lenguajes dan un montón de problemas. Así que yo les diría, aunque algunas palabras quedan horrible, por ejemplo, año queda horrible si no le ponen la ñ, pero no se lo pongan porque es para problemas. Y por último, la variable tiene que describir de la manera más clara posible qué es lo que va a guardar adentro. Entonces yo puedo hacer un programa donde diga n1 y n2. Y el programa va a funcionar igual, pero si yo le pongo primer número, cuando leo el código del programa es mucho más claro qué es lo que el programa está haciendo y no hace falta que yo llene el programa de comentarios explicando por qué le puse una variable que no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas cuando le ponen el nombre a las variables, el programa les va a quedar más claro, más fácil de leer y más mantenible. ¿Está bien? Bueno, no me quería olvidar de comentarles todo eso que es importante. Entonces, ¿cómo arrancarían este programa? Con una salida. Una variable. Las dos cosas son necesarias. Puedo poner la variable o la salida al principio, pero una de las cosas que es importante es tener en cuenta cuál es la información que yo voy a tener que mantener en memoria para poder calcular esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las variables que yo voy a tener que guardar y que le voy a tener que pedir al usuario para poder hacer el cálculo del promedio? Un entero de 3 números. Hay que poner una variable definiendo los 3 números. En realidad lo que tengo que hacer son 3 variables, porque yo en cada... 3 variables a 1. Exacto, entonces hago una declaración guardando el lugar y ¿cómo le pondrían a esas variables? Primer nota, segunda nota y tercer nota. Bárbaro, entonces primer nota. Fíjense que la palabra nota la pongo en mayúscula. Segunda nota, coma, tercer nota. ¿Y de qué tipo de dato le ponemos? Entero. Real. Real. ¿Entero o real? Porque hay algunas escuelas en las que les ponen notas con decimales. Creo que hay algunos lugares donde le ponen 7,5. Decídanlo ustedes. Yo no tengo problema. ¿Qué les parece? Cualquiera de los dos está bien, entonces.
Sí. Lo ponemos real por si alguno lo quiere poner así. Y yo Ok. lo que haría sería definir una variable más que se llame promedio. Entonces después el promedio lo puedo calcular en una variable y guardarlo por si lo necesito en otro momento. Entonces ya tengo esas 4 variables definidas. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer según este machete que yo tengo acá? Tendría que mostrar que Un- Una salida. una salida. una salida que diga que ¿Cuál es la primera nota? nota? ¿cuál es la primera nota? Bueno, saltémonos. Que le pida a la persona que ingrese una nota. Está Que le bien. indique. Sí, nos estamos saltando el programa para calcular el promedio, pero no importa, hagámoslo así. Entonces le pongo una salida que diga, entre comillas, cuál es la primera nota. Y ahora tendría que ingresarla a través de Una, qué? Una entrada. De una entrada. Entonces pongo un símbolo de entrada que sea primer primer nota. nota. Bárbaro. Vamos, bárbaro. Ahora, como yo soy bastante vago, como casi todos los programadores, y no quiero seguir tipeando, esto lo voy a copiar porque esto mismo lo tengo que repetir para la 3 segunda veces. nota y para la tercera nota. Entonces, lo copio, lo marco, lo copio, y acá tengo una opción que dice portapapeles pegar, y acá también portapapeles pegar. Entonces, como esto era lo mismo que tenía que ser acá, ¿cuál es la segunda nota? Modifico esta salida y le pongo cuál es la segunda nota. Y me tengo que acordar acá en la entrada de cambiarle también, porque si no me va a volver a escribir la primera nota. Segunda nota. Alejandro, ¿podés Sí, hacer zoom un poco, por favor? sí, ahí. Ahí va mejor. Ahí va. Gracias. No, de nada. Y acá, ¿cuál es la tercera nota? Modifico acá. ¿Cuál es la tercera nota? Y acá en la entrada tengo que poner tercera nota. Listo. Ahora una de las cosas que podemos hacer es ver cómo va la ejecución del programa hasta ahí, a ver si esto funciona todo o si ya está andando mal. Entonces le doy a ejecutar. Fíjense que me crea todas las variables, me pregunta cuál es la primera nota, dijimos un 6, la segunda nota, fíjense que me lo va acomodando en su variable, la segunda nota un 7 y la tercera nota un 8. Esta parte del programa funciona como tiene que funcionar. Ahora, lo que tendría que hacer es calcular el promedio y después una salida más que diga el promedio es y el resultado, ¿está bien? Ok. Entonces acá lo que tendría que hacer es una asignación para calcular el resultado y decirle que en la variable resultado me guarde que les toca a ustedes ahora. La suma de las 3 variables dividido 3. Que sería como primer nota. A ver, primer nota. Paréntesis primero. Paréntesis primero. Ahí Primero está. paréntesis. Ahí está. Primero paréntesis. Primer nota más Mm. segunda nota más tercer nota. Y todo esto es Dividido afuera de por- los paréntesis dividido 3. Ahí estoy calculando el resultado, pero todavía no lo estoy mostrando. Y ahora tendría que hacer que Salida, resultado. una salida que diga el promedio, entre comillas pongo el promedio, es, y le pongo un AND ahí, concateno con el valor promedio. ¿Está bien? A ver si esto funciona. Pero no tiene que ser el resultado, ¿no? Se llama resultado la variable, la que Exacto. va. Sí, sí.
Exacto, fíjate que como acá le puse promedio y acá le puse resultado, me tiró un error. Entonces vamos a ponerle promedio. Y ahora sí debería funcionar. A ver, primera nota, 6, 7 y 8. Y ahí me dice que el promedio es 7. Listo, ahí está, el programa funciona. Vamos a guardarlo con el nombre promedio. Lo que es importante más allá del diagrama en sí es que ustedes aprendan el proceso de agarrar un problema, descomponerlo en distintos pasos y después con esos distintos pasos ir traduciéndolo, la lógica, traducirla a un diagrama, a los pasos que la computadora tiene que hacer para resolver ese problema. A mí lo que más me interesa es que ustedes practiquen, porque si esto no lo practican, a medida que vamos metiendo más conocimiento, después van a llegar a la clase 4 y van a querer ver todo junto y no van a saber ni cómo sacar un mensaje por pantalla. A medida que lo vayan haciendo, lo más común es que les vayan apareciendo errores y el resolver esos problemas que van a ir teniendo a medida que usen el programa y que hagan las cosas es parte del aprendizaje. Así que no se preocupen. Es normal que aparezcan dudas, que aparezcan errores y que aprendan a resolverlos, ¿sí? En la hoja de aventura habíamos llegado hasta concatenación, lo habíamos puesto. A ver, no me acuerdo si... Operaciones matemáticas fue lo último. Operaciones matemáticas. Bueno, y después de operaciones matemáticas, pongan máquina de sumar, comentarios. Lo voy a escribir acá. De sumar. Comentarios. Estaba también el punto de interrupción. Y lo último que hicimos fue el cálculo del promedio. Así que esto acuérdense que la hoja esta, aparte de servirles como un resumen de todo lo que estuvimos haciendo, también les sirve como guía para saber en qué clase vimos o en qué orden vimos las cosas por si alguno le quiere pegar una repasada en algún momento.